muy enriquecedora. Y además de eso, pues todas estas cosas nos hacen refrescar los conocimientos y compartir cosas con gente tan querida que en algunos de ellos los estoy viendo en la pantalla y que los recuerdo con muchísimo cariño. Hoy vamos a hablar de un tema muy, a mi modo de ver, apasionante, que son las lesiones fibroepiteliales de la mama o tumores fibroepiteliales de la mama. Son lesiones en general bifásicas con un componente epitelial estromal y vamos a tener dos protagonistas principales esta noche que son el fibroadenoma y el tumor filodes. Comenzamos con el fibroadenoma, una lesión para nosotros de trabajo diario y que en este momento se considera como una neoplasia benigna que se origina de la unidad ducto-lobulillar y que consiste, como decíamos antes, en una proliferación bifásica de elementos epiteliales y estromales. Anteriormente se consideraba una hiperplasia, sin embargo, las características de algunos de los fibroadenomas, más los estudios genéticos, han permitido saber que no necesariamente va a ser una hiperplasia y que se puede comportar como una neoplasia. La mayoría de los pacientes de fibroadenoma son menores a los 35 años y clínicamente se presenta como una masa única de crecimiento lento, generalmente menor de 3 centímetros, que puede ser multifocal y bilateral. El aspecto macroscópico es bastante bien circunscrito, gris blanquecino, con una tendencia a la nodularidad superficial. Al corte vamos a ver espacios como hendidura con esas áreas blanquecinas alternadas. El aspecto microscópico puede tener mezcla de patrones y entonces vamos a obtener pericanalicular y o intracanalicular con un estroma que en general va a tener una baja celularidad sin atipia significativa. En algunos casos, algunos fibroadenomas pueden presentar atipia con núcleos de aspecto bizarro sin ser malignos, por lo que en ese caso, aquí tenemos el aspecto macroscópico general de un fibroadenoma, estábamos bien circunscrito, con tendencia a la nodularidad, y desde el punto de vista histológico vamos a tener esa doble caracterización del elemento epitelial, acá, de doble capa, y el elemento estromal, que en algunos casos como este va a tener atipia, que no necesariamente significa que hay un filodes allí. El componente estromal del fibroadenoma puede presentar diferentes tipos de cambios, como los cambios mixoides, y alinización, como es el caso que estamos viendo en el fondo, un fibroadenoma que probablemente tiene un tiempo y que se ha alinizado, y que puede además presentar calcificaciones distróficas o osificación, que puede en algunas oportunidades verse acompañado por hiperplasia estromal pseudomiomatosa, tema que es pertinente a otra área, y mitosis, son raras o ausentes, y que generalmente se van a ver en pacientes o muy jóvenes o embarazadas. Pero de vez en cuando pueden verse, mientras sean menos de 2 mitosis por campo, no deberíamos preocuparnos. Desde el punto de vista epitelial también hay algunos cambios, y entonces podemos encontrar, como vemos acá a la derecha en este fibroadenoma celular, algunos cambios de tipo hiperplásico, se puede ver metaplasia apocrina o incluso escamosa, se pueden ver áreas de adenosis esclerosante y carcinomas también. Entonces, que pueden ser originados en el epitelio o en el componente epitelial de estas lesiones. Se pueden ver carcinomas ductales in situ. En alguna oportunidad, recuerdo que en el oncológico vimos un lobulillar originándose en un fibroadenoma, y el carcinoma invasor, que en la estadística general es muy raro que ocurra, está entre el 0,002% y 0,125%, 0,1%. Pero el fibroadenoma además no es siempre de las mismas características histológicas, entonces hay variantes del fibroadenoma. Esas variantes pueden ser celular, complejo, juvenil o mixoide. El fibroadenoma celular presenta un aumento uniforme de la celularidad con un patrón predominantemente pericanalicular
y con escasas mitosis. El complejo puede presentar unas áreas con quistes, calcificaciones intraepiteliales, adenosis u otros cambios epiteliales. Y el juvenil es el que a veces nos puede traer problemas con, veremos más adelante, con el filodes benigno, y que es un tipo de fibroadenoma que se presenta más frecuentemente en la población pediátrica o juvenil, pero puede presentarse a cualquier edad. Sus características, y se llama juvenil porque tiene un patrón pericanalicular predominante con mayor celularidad estromal, con ciertos rasgos colagenosos, con un patrón o aspecto fasciculado, en donde vemos miofibroblastos o fibroblastos arreglados, y que se acompaña de mayor hiperplasia ductal. Las mitosis, seguimos viendo que son generalmente menos de 2 en 10 campos. Por último, la variante mixoide, que también se ve frecuentemente, en donde encontramos un estroma laxo con cierta tendencia anfófila de ese fondo intercelular con áreas mixoides, y que cuando se hacen los estudios genéticos se encuentra que estos en particular no tienen mutaciones. Aquí tenemos una combinación de los dos patrones de un fibroadenoma. Del lado izquierdo vamos a tener el patrón pericanalicular, y del lado derecho tenemos un área de aspecto intracanalicular. Cuando llegamos al tumor filodes, entonces las cosas cambian, porque esto sí se considera de entrada una neoplasia del estroma mamario, originario del estroma mamario, con morfología de lesión fibroepitelial, y que está compuesta por un epitelio ductal generalmente típico de doble capa y un estroma hipercelular que se dispone en forma o frondas. Esta lesión fue descrita por primera vez por Müller en 1838, y un médico alemán, y él la consideró cistosarcoma, la llamó así porque veía macroscópicamente unas áreas de quistes. Lo de sarcoma tenía una connotación de aspecto carnoso, que es la verdadera traducción de sarcoma, y filodes precisamente por esas frondas o filopodias que se ven en este aspecto macroscópico. Clínicamente, afortunadamente, corresponden al 1% de los tumores de la mama. Generalmente el grupo etario es mayor que en el grupo de los fibroadenomas, con una mayor frecuencia entre los 40 y los 50 años. Y nosotros tuvimos la oportunidad de hacer una revisión retrospectiva en el oncológico hace unos cuantos años. Nuestras pacientes tenían menor edad, y nosotros pensamos o lo consideramos que estuviese asociado, entre otras cosas, a la menarquia más temprana y a la exposición a estrógeno más temprana. Generalmente tienen un crecimiento rápido, y el tamaño en promedio es entre 4 y 5 centímetros. Tradicionalmente se ha clasificado como benigno, borderline y maligno. Aquí a la derecha vamos a tener un filodes benigno con un área de infarto y una metaplasia escamosa del componente epitelial. Este es un caso que se vio acá en el servicio. Macroscópicamente son lobulados, gris o parduzcos, abultados, tienen las hendiduras o filopodias que hablábamos anteriormente, alternadas con los espacios quísticos, y macroscópicamente deberíamos buscar necrosis o hemorragia en caso de que estemos pensando en que es maligno. Si encontramos estos dos rasgos macroscópicos, debemos sospechar que hay un componente maligno. ¿Qué parámetros necesitamos para clasificar el tumor filodes? Aquí tenemos una foto donde tenemos un área macroscópica de tumor al corte con esa tendencia a ser esos dedos o frondas, y desde el punto de vista histológico vamos a tener aumento de la celularidad estromal, atipia de ese estroma, las mitosis y el sobrecrecimiento estromal. Además, es muy importante evaluar los bordes, si esos bordes son infiltrantes o son expansivos o circunscritos, como podría denominarse los que no son infiltrantes. La superposición de los núcleos también es un factor importante en evaluar una biopsia, sobre todo si se trata de una biopsia por aguja gruesa, que es lo que comúnmente vemos ahora.
Aquí tenemos la clasificación adaptada por C y que es la misma que utiliza la Organización Mundial de la Salud, en donde hacemos que podemos consultarla, incluso en el CAP de Filodes que acaba de salir recientemente, y que tenemos allí la descripción de cómo son los rasgos histológicos que nos permiten saber si un tumor Filodes es benigno, borderline o maligno. Los factores que vamos a evaluar son la celularidad estromal, la tipia estromal, el sobrecrecimiento estromal, la rata mitótica o la frecuencia mitótica, los bordes y la presencia o no de elementos estromales heterólogos. En cuanto a la frecuencia, los benignos corresponden en su total a entre un 10 y 20%. Estos índices pueden variar en diferentes trabajos. Los borderline están entre 15 y 20% y los malignos hasta un 40%. De los tumores malignos, las metástasis se pueden ver entre 9 y 27% y generalmente son por vía hematógena. Los sitios más frecuentes de metástasis son los pulmones, los huesos, y menos frecuentemente se pueden ver metástasis a ganglio, que serían representadas las metástasis en general solamente por el componente estromal. Aquí vemos también un Filodes en donde hay un cambio del componente epitelial con una tendencia, y el estroma circundante es un estroma con sobreposición, con superposición de los núcleos, y sin embargo el borde pareciera un borde bastante circunscrito, no infiltrativo. Aquí tenemos también un Filodes con cambios en el epitelio, con una proliferación bastante florida y con cierta tendencia a hacer áreas como de cambios de células columnares e incluso cierta hiperplasia compleja con algunas áreas de aspecto papilar. Aquí tenemos otra imagen con Filodes en donde el estroma es bastante más tranquilo, sin embargo la tendencia a hacer la filopodia se mantiene y en cambio el elemento epitelial sigue siendo un elemento bastante bien diferenciado, como podemos observar. Para poder, en algunas oportunidades tenemos lesiones en pacientes que son entre 30 y 40 años, entonces están como que justo en las edades entre lo que puede ser un fibroadenoma y lo que sería un tumor Filodes. Y tenemos una biopsia por aguja gruesa. En ese caso, si nosotros necesitamos saber, tenemos una lesión de alto grado, de aspecto sarcomatoso, tenemos que recordar que lo más frecuente y lo más probable es que sea un Filodes. Si no es un Filodes, entonces pudiera ser un carcinoma metaplásico. Y en ese caso, la inmunistoquímica puede ayudarnos porque podemos realizar un CD34 que es positivo en Filodes y sería negativo en el carcinoma metaplásico, y se combina con la citoqueratina, un panel de citoqueratina que va a ser negativo en el tumor Filodes y positivo en carcinomas metaplásicos. Si la biopsia por aguja gruesa nuestro problema está entre saber si se trata de un Filodes borderline o un Filodes maligno para efectos del tratamiento quirúrgico, se puede realizar P67 y P53 que pueden ayudarnos muchísimo en el caso de que sean positivos en mayor del 10% de la lesión evaluada, y entonces eso podría inclinar la balanza más hacia que es un tumor Filodes maligno. Además de la inmunistoquímica, el hecho de lo que conversábamos al principio sobre las características del fibroadenoma y que ahora se considera una neoplasia, en gran parte eso se ha podido estudiar gracias a la biología molecular y los estudios de genética, en donde hemos observado que las lesiones fibroepiteliales de la mama con frecuencia presentan mutaciones, que en general en el fibroadenoma son en menor cantidad y en el Filodes aumenta esa rata de mutación. Existen algunas mutaciones que se ven más frecuentemente y que pueden ayudar en el estudio de las lesiones de difícil diagnóstico, y que además de eso pueden presentar también alternativas para hacer las terapias dirigidas en estas lesiones. Entonces tenemos en primer lugar el MED12 o MED12, que es un mediador de la mutación de la subunidad 12 de la RNA polimerasa. Se encuentra en el cromosoma X
se ve en los tumores filodes, pero también se puede ver en los leiomiomas uterinos. Se ha visto, se ha encontrado que interactúa con los receptores de estrógeno y por eso precisamente se ve en estas lesiones tipo leiomioma uterino o el filodes, pero los mecanismos claros en cómo se dispara el cambio para hacer filodes no está claro todavía. Las mutaciones siempre se van a observar en las células mesenquimales, no así en las células epiteliales, y son más frecuentes en el patrón intracanalicular. Recordemos que el patrón intracanalicular se ve en algunos tipos de fibroadenoma y ya en el filodes benigno el patrón predominante es intracanalicular. Se han identificado mutaciones de tipo MET, que se llaman MET12 mutant y MET12 tipo wild type, que sugieren que existen diferentes perfiles genéticos y diferentes vías de desarrollo de los filodes. Los estudios que han hecho esta investigación consideran que el MET12 original o mutant se ha visto que se puede encontrar en los tumores tipo fibroadenoma intracanalicular y que se ven esas mutaciones allí y que se considera que con el tiempo aumenta la cantidad de mutaciones y el fibroadenoma puede cambiar a filodes. En cambio, la vía del MET2 wild type tiene que ver con un origen de novo. Cuando se encuentran las mutaciones de wild type, el filodes se origina de primera o debuta como un filodes con todas sus características de neoplasia. La otra mutación que se ha estudiado bastante con respecto a los tumores fibroepiteliales es el TER promoter, que codifica el dominio catalítico del telómero de la transcriptasa reversa, y esto hace que la célula, por lo que hace que la célula se haga viable por más tiempo y eso permita mayores mutaciones. Entonces, aumenta la proliferación ilimitada celular, inhabilitando la vía de la obsolescencia celular. Ha sido descrito en melanomas y también en tumores filodes. Se asocia a tumores de alto grado y por lo tanto se puede combinar con el MET12 para tener una certeza con respecto al comportamiento que va a tener esa lesión, sobre todo si estamos en presencia de una biopsia por aguja gruesa. Vamos a ver que los casos que tienen mutaciones de MET12 asociadas con TER promoter van a tener tumores de más alto grado, con mitosis más frecuente, con mayor celularidad y mayor atipia y recaídas más tempranas, sobre todo si los bordes de resección están cercanos al margen o el margen es estrecho. Eso lo vamos a ver ahora. El TER promoter ayuda muchísimo también a confirmar el diagnóstico con 94% de especificidad en los filodes, solo que no es tan sensible, tienen 41% de sensibilidad. Por último, entre las mutaciones que se han estudiado más con respecto a los tumores fibroepiteliales de la mama está el RARA, que es un factor de transcripción del receptor alfa para el ácido hialurónico y que regula la expresión de genes target, jugando un papel importante en la inmunidad innata y adquirida. Las mutaciones de RARA se conocen porque se han investigado mucho más en la leucemia promielocítica aguda. Sin embargo, están presentes en los fibroadenomas y en los tumores filodes. Se han asociado con la patogénesis de estas lesiones, pero todavía hay pasos en los mecanismos de creación de la lesión o de origen de la lesión que no están claros. Hay muchas mutaciones que todavía están en estudio y que están siendo investigadas, pero no todas tienen claro pues, los mecanismos por los cuales se origina la neoplasia y son sumamente importantes estas investigaciones porque, como me comentaba anteriormente, tienen que ver con el diseño de terapias dirigidas o terapias target. Nosotros, los que no tenemos con tanta facilidad el acceso a, de repente, estudios genéticos,
inmunohistoquímica con tanta frecuencia, ¿cómo podemos hacer con la microscopía convencional para diferenciar un fibroadenoma y un tumor filodes? Aquí tenemos un tumor filodes benigno, en donde vemos una formación de un quiste con un revestimiento bastante tranquilo, las filopodias y un margen que hace un plano de clivaje con el resto del parénquima mamario, lo que podría darnos la idea de que se trata de una lesión de comportamiento relativamente tranquilo. ¿Qué sugerencias tenemos para la práctica, para lo que nosotros nos tenemos que llevar? Si tenemos una biopsia por aguja gruesa, tenemos que evaluar la relación entre el epitelio y el elemento mesenquimatoso, la presencia de atipia en el estroma, la disposición de esa atipia y la presencia de mitosis. Es importante que no evaluemos estas lesiones sin la información clínica y el aspecto radiológico, porque la información debe ser con la tríada clínico-radiológica y patología. En el caso de estas lesiones por aguja gruesa, debemos estar alertas o en el caso de que veamos marcada celularidad estromal, células multinucleadas, que el cilindro tienda a fragmentarse y la infiltración al tejido adiposo puede hacernos sospechar desde el punto de vista de histología convencional de un tumor filoso. Por supuesto, vamos a tener mayor material para evaluar y entonces el aspecto histológico va a estar orientado principalmente por los criterios AMOS, que tienen, por sus siglas en inglés, que tienen que ver con la atipia estromal, la mitosis, el sobrecrecimiento estromal y los márgenes quirúrgicos. Y el tumor se grada según las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, que están a disposición de nosotros pues, por vía online, así como el protocolo del Colegio Americano de Patólogos para informar una pieza de mastectomía por tumor filodes o con una lesión fibroepitelial. Cuando tenemos un fibroadenoma juvenil, podemos tener diferencia o preocupación porque podemos dudar de que se trate de un tumor filodes benigno. En general, estos rasgos o estos elementos pueden ayudarnos desde el punto de vista de microscopía convencional por la presencia de frondas estromales ausentes o pobremente formadas, condensación ausente del estroma en la parte subepitelial, una relación glándulo estromal uniforme y un sobrecrecimiento estromal que generalmente es leve y en algunos casos, si es un fibroadenoma juvenil, moderado. A diferencia del tumor filodes benigno, en donde ya vamos a tener las frondas estromales con una presente, con una variabilidad en el patrón del estroma o el componente que está definido como la presencia del componente estromal solamente en un campo de 10 por 10X y que va a estar clasificado de acuerdo al tumor, si benigno, normalmente se ve muy poco en borderline y se va a ver frecuentemente en un tumor filodes maligno. Con respecto a los otros criterios, vamos a tener que en fibroadenoma juvenil, las mitosis van a ser siempre, hay trabajos que dicen que hay incluso hasta 4 o 5, pero en general menos de 2 o menos es lo ideal. Fíjense que ahí se sobrepone un criterio con respecto al tumor filodes, porque el benigno puede tener entre 1 y 4 mitosis por 10 campos de gran aumento. Luego el borderline entre 5 a 9 mitosis y el maligno ya tiene generalmente más de 10 mitosis por 10 campos de gran aumento. Los patrones epiteliales y mesenquimal o estromal en el fibroadenoma juvenil es mezclado generalmente. Tiene peri e intracanalicular, mientras que el patrón epitelial del tumor filodes es predominantemente intracanalicular. Los márgenes, por supuesto, en un fibroadenoma juvenil van a ser circunscritos, mientras que el tumor filodes puede tener márgenes invasivos o conservadores, vamos a llamarlo así, o pushing. Aquí tenemos a la derecha un filodes
que ya es maligno, y esto que tenemos acá es una mitosis, acá otra, o sea que tenemos dos mitosis en este campo, creo que aquí hay una tercera, y vemos también la atipia de la célula estromal. Cuando necesitamos predecir si va a recurrir o no, debemos informar, por supuesto, la actividad mitótica, la presencia, o debemos buscar los bordes infiltrantes, la celularidad estromal, la atipia, la presencia de necrosis y el estado de los márgenes. Esto es una característica bastante importante que se puede, que en muchísimos trabajos se llaman la atención con respecto a ella, y que, por supuesto, siempre debemos pintar con tinta china el espécimen de mastectomía para cualquier patología es lo ideal, pero en el caso del tiroides, como los márgenes son tan importantes, como también en el carcinoma, es importante pintarlo, y si tenemos una distancia de 1 milímetro o menos entre el borde con la tinta y en la lesión, podemos considerar que el margen es estrecho, o si la contacta directamente, pues el margen es positivo. Si el margen es de 1 milímetro o mayor, se considera margen negativo. Es importante, como una recomendación, una vez que se va a hacer la resección, que la mayoría de los trabajos hablan de que un margen de 10 milímetros, es decir, de 1 centímetro, es recomendable para cuando se va a hacer una resección con margen. Mínimo 1 centímetro. El problema es que a veces estas lesiones son grandes y desde el punto de vista cosmético pueden traer problemas. Pero este tipo de lesiones, si ya se tiene un diagnóstico, puede hacerse el estudio y trabajar la parte cosmética junto con el cirujano plástico que esté entrenado en esta, encontrar online en esta dirección, y que se puede utilizar. Aparentemente los clínicos en diferentes partes han estado bastante conformes con la expectativa que se puede utilizar a través del nomograma de Singapur. ¿Qué factores histológicos están asociados a metástasis? ¿Qué debemos buscar? El pleomorfismo acentuado, las mitosis, si tenemos 10 o más mitosis en 10 campos de gran aumento, la presencia de la lesión en el margen, márgenes positivos, el tamaño tumoral, generalmente mayor de 8 centímetros se considera que es una lesión que muy probablemente puede recurrir o dar metástasis, la presencia de necrosis, y esta necrosis que no se considera como la necrosis por infarto, sino que se vea también las células fantasma que mantienen su arquitectura, pero que se necrosaron. Entonces, pareciera que es que la lesión tiene una proliferación, un filodes, en donde aquí este es el margen pintado con tinta china. Fíjense que la lesión alcanza el margen directamente, y aquí tenemos cartílago. ¿Okay? Tenemos en algunas oportunidades hablan de metaplasia condroide, pero yo creo que sencillamente es unas áreas de condrosarcoma dentro de un cistosarcoma filodes o un tumor filodes maligno. Acá tenemos también dos áreas diferentes de una lesión, un filodes maligno con una densidad celular altísima, con muchas mitosis, y tenemos esto que está acá, que es la formación como de ostioides y la presencia de células gigantes, por lo que recuerda, la verdad, si uno no sabe que está en la mama, recuerda una lesión de tipo estromal maligna, como por ejemplo, un osteosarcoma. En general, estas lesiones son sumamente interesantes y apasionantes, y en algún momento yo decía que las lesiones, el tumor filodes en particular, se parecía al rocío, que es de origen desconocido y de capacidad ilimitada. Bueno, cualquier pregunta. Ay, qué bella fotografía, esa debe ser la nieta. Eso es.
Muchísimas gracias, doctora Ángela Ruiz, por esta revisión sobre los tumores fibroepiteliales de la mama, que son súper frecuentes, que los vemos todos los días en la práctica diaria, y sobre todo por recordar esas diferencias que tenemos que tener en cuenta para diagnosticar fibroadenomas y no filodes o viceversa. Y lo otro que me gustó mucho es recordarle a los residentes principalmente lo de marcar los márgenes de resección. Nosotros en el macro podemos no saber qué va a resultar en el micro. Por lo tanto, yo siempre me defino como malgastadora de tinta. Es mejor marcar todo, como decía aquí el eslogan de una compañía de seguros que decía, es mejor tenerlo y no necesitarlo que necesitarlo y no tenerlo. Entonces, acostumbrarse a marcar los márgenes de resección siempre. Bueno, pues vamos a abrirle el espacio a las preguntas. Acuérdense que pueden desactivar sus micrófonos o hacer sus preguntas a través del chat. Buenas noches, Sandra. Buenas noches, Ángela. ¿Me permiten hablar? Claro, doctor, ¿cómo está? Bienvenido. Un gusto para mí ver muchas caras por ahí. Vi a Alberto, vi a María Urdaneta. Cariños para todos. Muy bella tu presentación, muy sencilla. Y yo me veía hace unos meses observando un caso de un filodes de una jovencita de 17, 18 años, en donde inicialmente hacen una biopsia por aguja gruesa y el primer diagnóstico que se dio en algún lugar de Venezuela fue de una lesión tipo fibroadenoma. El padre y la madre vienen a la ciudad de Mérida, donde yo vivo, y para un 24 o 25 de diciembre deciden hacer la intervención de la niña porque la lesión empezó a crecer. Y empezó a crecer de manera importante, llevaba 5 o 6 centímetros de diámetro. Entonces, el cirujano, que no era un cirujano muy experto en esas áreas, me llama y dicen que van a llevar la pieza para que la intentemos estudiar lo antes posible, y tiene antecedente de que lo habían llamado fibroadenoma. Por supuesto que a veces cuando vemos aguja gruesa, el fibroadenoma y el filodes, pues es difícil. Incluso cuando uno lee la literatura, dicen que en oportunidades en aguja gruesa no deberíamos hacer el diagnóstico, sino ser más cautelosos, ¿no? Y en ese momento, yo cuando analicé la pieza, finalmente les dije que era un tumor filodes de bajo grado, pero bueno, que en un momento dado lo que uno podía estar pendiente era la posibilidad de la recidiva. Y entonces, claro, los padres estaban con la expectativa, y bueno, en ese momento, pues mi consejo era pues llevarlo para hacerle inmuno, y claro, la controversia al hacer inmuno, a mí me parece muy interesante la explicación que nos dio Ángela, y hago la alerta para los residentes porque en oportunidades concluir el espécimen de aguja gruesa no es tan fácil. Por eso dije que me parece muy interesante oír, ¿no? Te oigo tu idea, Ángela, te oigo tu idea. Cariños a todos. Claro. Gracias. No. Bueno, aprovecho también de saludar a la nena, con un abrazote, nena. Mucho gusto de verte siempre. Y por supuesto, muy contenta de verte, Gerardo, amigo de tantos años. Y nada, con respecto a eso, sí, fíjate, acá yo he notado que, es mi experiencia acá, son bastante más cautelosos. Yo antes tendía a irme con fibroadenoma, pero en la medida que pasan los años y uno se da cuenta de que ha cambiado el aspecto histológico, y que ahora tenemos más pacientes que pudieran tener lesiones fibroepiteliales, no necesariamente fibroadenoma, en edades más jóvenes, Sí. he considerado mucho tu observación y me parece que es muy correcta. Nosotros deberíamos hacer descripción microscópica y decir que es sugestiva o compatible morfológicamente con lesión fibroepitelial sin atipia, pero hacer probablemente, por ejemplo, una nota debe correlacionarse con la clínica y los hallazgos radiológicos de la paciente, y el diagnóstico definitivo se realizará en la pieza quirúrgica.
Así habitualmente lo ordeno yo. Así habitualmente. Exactamente. Y eso va a cubrir a todo el mundo. Va a permitir que todos seamos más cautelosos, porque si de repente la lesión tiene un aspecto radiológico raro o tiene una clínica en donde ha crecido rápidamente en los últimos tiempos, no se debe pensar que a lo mejor toda la lesión es eso que estamos viendo. Entonces ahí hay que ser cauteloso y precisamente, pues, totalmente de acuerdo con tu observación. Sí. Agradecido, Ángela, por tus ideas, ¿no? Porque sobre todo, incluso uno que ya tiene muchos años en patología, pero si tenemos personas un poco más jóvenes, la oportunidad es llegar a esa certeza en el diagnóstico. Uno debe, como dice la gente, pues guardarse las espaldas, porque la posibilidad de cambiar el diagnóstico sutil de fibroadenoma por cistosarcoma filoides de bajo grado o de malignidad intermedia, wow, sobre todo por la expectativa de que él puede recidivar, ¿no? Y entonces, como te digo, en el caso que yo cito, pues era una persona joven, ¿no? Era una muchachita muy joven, y entonces la lesión creció de manera explosiva en 1 o 2 meses, y entonces eso clínicamente pues es bien importante cuando se tiene la información clínica. Gracias. Oh, gracias a ti. Muy bonito, Ángela, muy bonito. La forma muy sencilla para intentar llegar a algo tan complejo. Qué bueno. Qué bueno. Felicitaciones. Gracias. ¿Algún otro comentario? ¿Preguntas? Sí, ya sabes que yo siempre tengo algo que decir. Bienvenida, claro. Es simplemente felicitarla, doctora Ruiz, porque además nos ha limitado usted a darnos las pautas morfológicas. Por supuesto, debemos de seguir hoy día, sino que ha sido usted casi pionera en las conferencias de introducir la biología molecular. Y eso es muy importante de introducir, de decirle a la gente joven, como les digo yo, no es que la biología molecular viene, la biología molecular está aquí, la tenemos que vivir desde ya. Y entonces me ha encantado que usted la ha incluido de una manera, como ha dicho el doctor, sencilla, elegante y que no asusta, porque en realidad la biología molecular nos asusta a todos, sobre todo los que no tenemos las bases. Pero hay que entender que está aquí, que viene a quedarse y que más vale que nosotros la aceptemos como una buena novia o como un buen novio, y no quiere decir que vamos a ser biólogos moleculares en absoluto, pero hay que entender que, como usted muy bien dijo, las terapias van a depender mucho, no solamente hoy, sino en el futuro, de lo que la biología molecular enseña. Y me alegra muchísimo ver que en Chile están muy al día y hay que ponerse al día. Así que le agradezco un montón por su elegante y su completa charla de hoy. Doctora, hoy no duermo. De la emoción. Muchas gracias. Sí, yo creo que eso para nosotros, como usted dice, es complicado, porque nosotros nos formamos en una época en donde empezamos con microscopía electrónica y luego vino la inmunistoquímica, y era así como que, bueno, eso es el futuro no, era ya el presente en aquel momento. Y pasa que uno tiene que involucrarse de mejor manera, aunque le cuesten al principio. Yo le confieso que esos, a veces, siglas de los nombres de las mutaciones, a veces son complicados y no me permiten hacer asociaciones con algo para acordarme. Pero poco a poco ahí uno va incluyéndolo en el repertorio, y cuando le empiezan a uno a hablar de la importancia que tienen, porque tiene una trascendencia para el paciente, entonces ya uno lo ve de una manera totalmente distinta, lo ve como algo práctico y como algo definitivamente
muy, muy bueno, muy importante. Gracias por sus palabras, doctora. No, exactamente, usted lo ha dicho correctamente y como le digo, es una cosa que nos asusta porque, bueno, hasta cierto punto no entendemos todo completamente, pero como dicen en Venezuela, hay que echarle pichón y Exacto. entenderlo. Sí. Gracias. Claro que sí. Vamos a ver si sale alguna otra pregunta. Bueno, creo que no hay más preguntas. Yo quiero volver a recordar como que el mensaje de llevar para la casa después del comentario del doctor Gerardo Moreno y de toda la charla, recordar los jóvenes patólogos, los viejos patólogos y los patólogos en formación, eso de que podemos contestar que a veces el patólogo se desespera por ponerle un nombre único a la lesión que está viendo y que hay que pensar en los diagnósticos diferenciales. Y que cuando tenemos dudas está perfectamente, o cuando estamos notando que hay algo de alarma, perfectamente podemos diagnosticar hallazgos compatibles con tumor fibroepitelial que plantea el diagnóstico diferencial entre un filodes y un fibroadenoma celular, por ejemplo, y que será completado el diagnóstico con la pieza quirúrgica. Eso es perfectamente admisible y que no se nos debe olvidar para el beneficio del paciente. Sandra, quiero hacer una pregunta. Adelante. Dolores Franco, sí. Doctora, muy interesante, doctora Ruiz, su conferencia. Yo quería preguntarle acerca de su experiencia en carcinomas in situ ductal y lobulillar en los fibroadenomas. ¿Qué experiencia tiene usted? ¿Qué nos puede compartir respecto a eso? Sí, en general son bastante raros, muy frecuentes. En el oncológico, donde trabajé durante unos años, tuvimos algunos casos. De hecho, recuerdo con claridad un caso de un lobulillar dentro de un fibroadenoma. Era un fibroadenoma, no era un filodes. Y era una paciente relativamente joven que tenía esa lesión por un tiempo y no sé si fue que empezó a cambiar, pero lo cierto es que la resecaron y resultó un lobulillar in situ dentro del el fibroadenoma. No estaba infiltrando aún. Sin embargo, fíjese que las estadísticas dicen que no son muy frecuentes, pero se pueden ver, y que ya el carcinoma infiltrante es de un aproximado de 0,02 a 0,1 en la frecuencia o en las estadísticas que se manejan desde el punto de vista internacional. El carcinoma in situ probablemente puede llegar hasta un 0,5 a 1%, pero no más de eso, porque en general, para la cantidad de fibroadenomas que uno ve, el hallazgo de un carcinoma ductal es bastante poco probable. Mi experiencia es esa. Gracias, doctora. Con mucho gusto, doctora. Sandra. Cuénteme, doctor, adelante. Puedo hacer bueno, felicitaciones, Ángela, y muchas gracias y éxito en Chile. Gracias. Yo hace pocos años vi un lobulillar en un fibroadenoma. Y sí, y me dije, oye, pero ¿cómo puede ocurrir esto, no? O sea, ¿cómo podemos estar más alertas? Porque la verdad que lo pesqué de casualidad. Y revisé la literatura y es importante ver en las mamografías las microcalcificaciones. Dentro de los fibroadenomas pueden haber microcalcificaciones como los tumores malignos fuera de la mama. Y es una alerta para los radiólogos, sobre todo reportarse en microcalcificaciones los fibroadenomas y pone en más alerta todavía al patólogo para ver estos casos. No sé si en los casos que tú has visto ocurrió lo mismo. Sí, muy buena tu observación, correcto. Y afortunadamente en el oncológico nosotros teníamos una buena relación con la parte clínica y los mismos mastólogos, vamos a llamarlos así, veían ellos mismos sus mamografías y les gustaba incluso verlas sin el informe del radiólogo y después
era que leían lo que el radiólogo había escrito. Y Excelente. precisamente lo que llamaba la atención en algún momento era la presencia de microcalcificaciones. Muy buena Claro. tu observación. Gracias, Ángela. Gracias a ti. Sandra, si me permiten, le Sí, hago un adelante. comentario a Ángela. Cuando observé la microfotografía relacionada con el citosarcoma y los cambios semejantes a un osteosarcoma, porque realmente osteoide y tiene todos esos elementos. Recordaba la semana pasada que la doctora Merino nos mostró unos casos muy interesantes de metástasis, de diferentes lesiones metastásicas a la mama. Y entonces, claro, pues uno le entra el gusanillo ahí de finalmente hacer un diagnóstico de certeza, ¿no? Porque realmente en ese citosarcoma filoides que nos mostraba, pues hay cambios que tienen un aspecto semejando a un osteosarcoma que podría ser metastásico a cualquier lugar. Así te hago el comentario porque realmente pues la fotografía es espectacular y es muy interesante porque en la semana pasada con la doctora Merino pues nos volvió a abrir ese chip de que estamos en la obligación de pensar que la lesión en un momento dado puede ser metastásica. Gracias. Sí, exactamente. La literatura que yo revisé comenta que los sarcomas de la mama, primario de la mama, son en general raros. El tumor maligno mesenquimal por excelencia de la mama es el tumor filoides maligno, y por supuesto hay que tener en consideración siempre que el aspecto histológico de un carcinoma metaplásico puede dar, puede confundir y hacer pensar que si estás viendo, por ejemplo, una biopsia por aguja gruesa, puedes pensar que lo que estás viendo es un filoides. Pero en el caso de que la mamografía tenga un aspecto diferente y que no tenga el aspecto tradicional o convencional de un filoides, sino de una lesión epitelial, allí se luce también la inmunistoquímica, y allí con una biopsia por aguja gruesa puedes hacer el CD34, puedes hacer un panel de queratinas y allí vas a poder diferenciar si se trata de una lesión mesenquimal o se trata de una lesión metaplásica originándose en el epitelio ductal. Gracias, Daniela. Nuevamente felicitaciones. Ha sido un gusto verlos y ha sido un gusto poder compartir. Te silenciaste, te silenciaste. Bueno, es que todavía esta tecnología nos abruma en oportunidades. Es un gusto haber oído y haber podido compartir ideas tan interesantes, sobre todo porque sobre todo fibroadenoma es una entidad frecuente y lo vemos, llegan los TruCut y llegan los especímenes de resección quirúrgica. Y entonces, pues, debemos estar alerta para la posibilidad de que existan estas otras entidades que en un momento dado deben hacer un llamado para los mastólogos para la observación adecuada de esos pacientes. Un gusto para mí oírlos a todos. Feliz día y nos seguimos viendo. Muchas gracias, Sandrita, por tu esfuerzo en estas reuniones. Un orgullo para mí que fui uno de tus profesores de hace muchos días también. Sí, señor, de anatomía patológica, ¿cómo no? Bueno, pues nada, muchísimas gracias a todos por estar, a la doctora por su excelente presentación y nos seguimos viendo los siguientes martes. Gracias, muchas gracias. Gracias y hasta luego.